y sí que saben que entre mellizos y gemelos es más alto el número de espondilolistesis, al menos en uno de los dos. Y en mi caso, pues me ha tocado a mí. Y de Ujú. ahí viene el asunto. Y eso hace que se vaya desalineando las vértebras, con lo cual se va estrechando el canal por el que baja la médula espinal y los nervios y tal, y eso se llama estenosis foraminal. Bueno, y también hay otro tipo de estenosis. Hay dos tipos, es decir, estenosis en griego es estrechamiento. Y de la espondilolistesis y de la estenosis surge un daño a los nervios, a la médula y tal, que es lo que genera la neuropatía crónica, que cursa o se manifiesta en dolor, acorchamiento muy doloroso, quemazón en los miembros afectados, como en mi caso es lumbar, pues de cintura para abajo. Pues se te acorcha y como que te están quemando el pie, se te acorcha, pero además es la pierna o las dos, en mi caso son las dos, y de repente es un acorchamiento con bastante dolor, a veces es como latigazos o como calambrazos, y siempre hay un dolor basal. Es decir, 24 horas al día, 7 días a la semana, 24/7, hay un dolor basal, que de base siempre tienes. Yo, como si tienes siempre la radio encendida, siempre está, en mi Mm. casa siempre está la radio encendida. A veces le prestamos atención y a veces no. ¿Y cuándo le prestáis atención? Pues cuando de repente sube el volumen y oímos al locutor como un loco gritando. Esos son los picos de dolor. De modo Ujú. que llega un momento en que el dolor basal no lo, entre comillas, notas. Yo ahora mismo lo tengo y no tengo que concentrarme mucho, pero vives con él. Tienes un dolor ahí que ya vives con él. Pero bueno, genera incertidumbre porque solo por el paso de los años y por envejecer y porque solo por eso ya me dijeron en la unidad del dolor que irá empeorando. Y entonces que genera mucha incertidumbre. O tienes Porque cierto, no tiene solución. no parece, no. Sí que es cierto que en su día, en 2009, que es lo que luego, poco después, me obligó a dejar la docencia, me tuvieron que fijar las vértebras con varias barras, dos barras de titanio y seis tornillos así transversales de titanio para hacer una fijación lumbar para que las vértebras no se movieran más, porque si no ya tendría que estar en silla de ruedas. De hecho, antes de operarme me dijeron, a ver, tu columna tal y como está, antes de nosotros bloquearla, que la vamos a bloquear con titanio para que no se mueva más, tú deberías ya estar en silla de ruedas. ¿Por qué no estás en silla de ruedas? Pues no lo sabemos. El cuerpo humano a veces es un misterio y todavía tu cerebro logra mandar señal a las piernas y puedes caminar. Pero vista tu resonancia magnética, no deberías poder caminar. Pero, o sea, vamos a fijar, de modo que vamos a fijar con titanio ya tus vértebras para que no se muevan más. Y ahora estoy con pruebas porque parece que sí que se ha movido desde 2009 y de hecho el próximo jueves día 12 voy a neurocirugía a ultimar unas pruebas y a ver qué me dicen. Entonces, bueno, pues ¿cómo se gestiona esto? Pues primero, teniendo suerte de ser pues como yo soy. Vamos, y no sé, yo soy bastante estoico. Ujú. Entonces no, es como la dicotomía de control. Problema P. Tengo una neuropatía, me está jodiendo la vida. ¿Puedo hacer algo? Sí, vale, pues hazlo. ¿Qué? ¿Qué puedes hacer? Pues esto y esto y esto. Pues lo haces. B, no puedes hacer nada. Pues no te preocupes. Ya, súper Marco Aurelio, meditaciones estoicas, vamos, es dicotomía de control total. Yo digo que tengo suerte porque esta película me la creo. ¿Puedo hacer algo? Bien, lo hago. ¿No puedo hacer nada? Pues es que no puedo hacer nada. O sea, Pero no. dentro de que no puedes hacer nada, siempre puedes hacer algo. Me explico. No para resolver el problema total, sino a lo mejor, pues, Para que no empeore. Sí, pues por o ejemplo, para que no sí. empeore, o para gestionar picos de dolor, o para gestionar a lo mejor incluso, yo qué sé, pienso también un poco en limitaciones que tú de tu vida o de cosas que te gustaría hacer, que eso puede ser a veces muy frustrante, ¿no? No sé si haces deporte o no, o algo así, pero yo qué sé, o incluso lo que tú dices, ¿no? Tú tuviste que dejar la docencia, algo que te gustaba, ¿no? Y eso a veces puede ser, o sea, la consecuencia de una enfermedad, de una cosa así, o de una incertidumbre, puede ser más doloroso o creo que puede Ya, hacer más daño que la propia enfermedad. O sea, yo, por ejemplo, sí. hablo en hablo, mi padre falleció de cáncer, a mi padre le encantaba jugar al tenis, igual que a mí, y a mi padre cuando le dijeron que no iba a volver a jugar al tenis, no le voy a decir que lo mataron, ¿vale?
pero creo que o sea, le afectó más casi, ¿sabes? El no poder practicar algo que te gusta o algo que te limita, eso te puede generar casi más frustración que la propia enfermedad, que a lo mejor o lo que Mm. sea, ¿no? O dolor o lo que sea, o pues no, o problema, puede ser cualquier cosa, que casi hasta lo tienes como asumido o lo que decíamos, ¿no? Empaquetado, bueno, eso está ahí. Vale. Mm. Pero a lo mejor la derivada es lo que te reconcome, ¿no? Pues sí. A ver, tienes que pasar un duelo, está claro. No voy a poder jugar al tenis más. Y te puede doler más eso, o además estoy seguro, por lo que estableciendo analogías, de que te puede doler más eso que el propio diagnóstico de cáncer. Bueno, un diagnóstico de cáncer, pero ¿qué implica? Pues no vas a poder hacer esto, esto. O sea, acaba de cambiar tu vida y tienes que pasar un periodo de duelo y, o sea, lo vas a pasar, tienes que pasarlo y tienes que saber gestionarlo. Esto yo lo aprendí muy bien en la unidad del dolor, que estuve 3 años ahí, entre comillas, desahuciado, porque ya una vez hecha la operación no salieron bien ciertas cosas, bueno, y ya me dijeron, pues unidad del dolor y a hincharte a opiáceos, que es lo peor que le puede pasar a nadie, no se lo deseo a nadie, vamos. Y, y luego al final tienes que salir de ese duelo. Eso sí, tienes que pasarlo, vivirlo, pero yo ahí digo que tengo suerte, porque yo sé que hay gente que se queda en el duelo, es decir, en el autochurrasco. ¿Y tú cómo Ay, saliste? pues insisto ¿Saliste por que ti mismo sí. o por algún, no porque alguien te vea, sino porque a veces también ocurre algo externo que te saca? No, salí por mí mismo en el sentido de que yo tengo la suerte de ser muy introspectivo y muy estoico en ese sentido. Y no necesité ayuda es verdad que en la unidad del dolor te obligan, entre comillas, bueno, es que tienes que ir al psicólogo y al psiquiatra. Yo iba pues obediente, pero no me aportaba, sinceramente, con todos mis respetos, nada, porque yo ya tenía un trabajo interior, o por mi forma de ser, que me permitía abordarlo. Pero también es cierto que sí que sé que hay gente que se queda ahí y lo peor que puedes hacer, esto sí que lo aprendí entonces y iba con mi personalidad pero aún así tienes que aprenderlo, es lo que no te puedes quedar es llorando. Ay, pobrecito de mí, que me ha pasado esto. Es que como entres en esa espiral, eso. Cualquiera que tenga un problema y nos esté oyendo, pues que aprenda que no tiene ningún sentido. El autochurrasco, vamos. Y es que luego hay gente morbosa que disfruta con eso, ¿sabes? Ya. Haciéndose la víctima. O sea, el papel de víctima, esto lo tiene muy bien escrito René Girard y este filósofo y tal, pero bueno, el ser víctima es que te da tantas ventajas de, claro, porque tú ya, si realmente te identificas con el papel de víctima, empiezas poco a poco a dejar de ser culpable de ciertas cosas hasta el punto de que no eres culpable ya de nada. Si eres la víctima, no eres culpable de nada, ni siquiera de la voluntad propia que tienes que tener por tu propia responsabilidad personal de salir de ahí, ¿sabes? Ya. O sea, Y es, esto me ha gustado, o sea, en realidad es una responsabilidad personal, es salir sí, de ahí. O sea, es sí, como un compromiso que tienes que tener tú, mm, incluso cuando estás en la mierda absoluta, ¿no? Cuando estás ahí, porque por eso pasarías tu duelo, ¿no? Y en ese momento que supongo que lo verías todo negro, mal, oscuro, yo qué sé. El compromiso de, bueno, pero voy a salir. No, aún no sé sí, cómo, porque ahí también mismo dices, creo, ¿no? O sea, piensas, yo voy a salir, pero tampoco sé cómo. sí, no sabes cómo y tampoco puede ser puro voluntarismo. Porque a veces Mm. la voluntad es débil, o a menudo es débil, incluso a diario es débil, pero, pero echar balones fuera, a ver, nadie, es como si te vienen a decir desde fuera, a ver, que nadie decimos que te lo hayas buscado tú, la neuropatía, el cáncer o lo que sea, nadie, y que no sea una putada, nadie decimos de eso, pero que te enfrasques en revolver eso es ya cosa tuya, tío. Es decir, que sí, que tienes la neuropatía, pero tienes que, si tú no ves que quieres salir, no, por ejemplo, no es que se te vaya a quitar el dolor, si es que el dolor no se te va a quitar, ni posiblemente el cáncer se te vaya a curar, sino que sepas vivir con eso de asumir tu destino en ese sentido. O sea, el universo no confabula contra ti, te ha tocado y bien, vale.
Luego hay patologías que a veces nos buscamos, ¿no? Pues si estás fumando 40 años, 10, yo qué sé, 2 cajetillas al día, hombre, pues has comprado muchas papeletas para que tengas un cáncer de pulmón, ¿no? Pero hay otras que son más así, yo qué sé, como la mía, que es que te ha tocado, que es así, ¿no? Además es idiopática. Me llama mucho la atención, me gusta mucho la palabra idios en griego, que es lo que ha dado lugar a la palabra idiopatía, enfermedad particular, o nuestro insulto, idiota, eres idiota, porque en griego un idios, un idiotés, es alguien que no hay otro como él, vamos. Es particular suyo de sí mismo y no hay otro. Y eso es un idiota, que O eres sea, único. o sea, idiota no es de estas cosas curiosas, ¿no? Que realmente no es un insulto, ¿no? Te están diciendo, No, no, no. De eh, hecho, los griegos ortodoxos en teología hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son distintos entre sí hasta el punto que es pater idiotes, hios idiotes y hagios neuma, es Santo Espíritu, Espíritu Santo, idiotes. Los tres son idiotas. los tres son, qué bueno, Sí, son idiotas. es, Es para darle de comer aparte, no hay otro como él. Lo que pasa es que trasladado al insulto, cuando a alguien le dices idiota, le estás diciendo, mira, macho, es que sí, sí. eh, No, eh, pero es muy curioso a lo largo de la historia y del lenguaje y de cómo ciertos conceptos van dando la vuelta, ¿no? O sea, y empiezan siendo una cosa y acaban siendo o representando otra. Esto es una cosa que es así, ¿no? O sea, a mí muchas veces también es etimología, que a veces la sí, etimología me gusta mucho buscarla porque descubres, aparte que descubres el origen de la palabra y tiene una lógica enorme, pero luego también descubres algunas curiosidades, ¿no? sí, sí. Hombre, Respecto a la propia, o sea, como esta, ¿no? Como idiota, ¿no? Pues es que idiota viene de ser único, ¿no? Y también ahí te hay un punto en el que todos los tontos son únicos, o sea, no hay una tontería igual, ¿no? O sea, si te pasa, no hay un patrón de tonto o de idiota, sino, hostia, es que, tío, lo tienes bordado, ¿no? sí, sí. Bueno, todos somos idiotas, en el sentido de únicos Claro. e irrepetibles, por lo menos desde la cosmovisión cristiana, ¿sabes? Que somos únicos e irrepetibles, con nosotros se ha roto el molde, no habrá otro igual como tú, ni lo hubo, ni lo habrá. Luego, bueno, hay otras cosmovisiones, pero volviendo a la etimología, efectivamente, el origen de las palabras indica una manera de ver la realidad. O sea, toda palabra etimológicamente te conduce a una cosmovisión. Mm. Ujú. Y hablando de eso, ¿no? Del compromiso con salir, eh, esto es que se hace por Twitter, que, bueno, en Twitter hay de todo, ¿no? Pero salió una psicóloga o psiquiatra o algo así americana y diciendo que la gente se deje de rollos de terapias y tal, que lo que tiene que hacer es salir a la calle y trabajar o hacer cosas, ¿no? O sea, Mm. para combatir pues el duelo, que a veces el duelo puede acabar en depresión o cosas así, que eso es como evidente, ¿no? Eso es, bueno, a mí me parece bastante lógico, ¿no? Pero luego también te pregunto, es importante, por esto lo dice Tony Nadal, ¿no? La forma en la que te hablas internamente, Sí. pero sin caer en no sé cómo lo has dicho antes, que no me sale la palabra, en el wishful thinking, ¿no? En el... Ah, sí, el voluntarismo de wishful Exacto, thinking. eso, en el voluntario. Es que una cosa es que te hables bien y otra cosa es que te estés hablando de una manera que casi es hasta perjudicial, ¿no? De sí, no pasa nada, todo va a salir bien y tal. No, no, asume que estás en la mierda, vas a salir de aquí, pero ese lenguaje interno también o sea, influye mucho, ¿no? Sí, sí, el lenguaje interno influye mucho y hay gente que podemos tener más suerte con él, que yo sinceramente me considero un afortunado en ese sentido y gente que no. Pero también hay algo morboso, es decir, que cuando tocas fondo en estos tipo de momentos, yo lo recuerdo la unidad del dolor pues de 2009 a 2012, en 2009 me operaron, como he dicho, y luego ya no, yo no me recuperé, tenía mucho más dolor que antes de la operación. Lo bueno fue que la fijación de titanio hizo que las vértebras de momento se quedasen quietas en espera de lo que me llegan el próximo jueves, por cierto. Bueno, pero el dolor, vamos, si yo antes me parecía que era 8/10, después de la operación yo decía, incluso a día de hoy, digo, madre mía, lo que antes de operarme era 8/10 era realmente un 3/10, ahora sí que es un 6 un 6 ahora voy a ser prudente y voy a decir que es un 6/10. Entonces, pasas ahí 3 años de tocar fondo y ahí sí que le ves las orejas al lobo, por lo menos yo personalmente lo vi en el sentido de que es súper tentador coger el papel de víctima. Es muy tentador, porque entonces todo ya es una excusa perfecta. Tus amigos te van a decir, mira, sal y haz cosas, te lees el Twitter, el tweet que acabas de decir de la psicóloga, y en el fondo no te jode que tengas razón.
porque tú, Hostia. que pobrecito de ti, mejor que se compadezcan de ti. Y eso a mí me dio psicológicamente, intelectualmente, interiormente, en aquellos años me dio pánico cuando vi que yo tenía tentación de caer en eso y dije, no, 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 no. O sea, lo vi, no sé, pues llámalo. Eso me llama la... O sea, volviendo un poco a lo que decías al principio, ¿cómo puedes ver algo que no conoces? O sea, Claro, cómo veías que podías ir a ese camino? ¿O lo bueno, intuías? también porque ya lo estás pisando, ya te estás viendo que sí, que te estás autoconvirtiendo en víctima y que eso es una mierda muy grande y que vale, me ha tocado esto, pero yo no puedo enmierdarme en esto y no soy el que debería ser. Tocas un poco ahí el asunto y ves que no. Y quieres salir. Y ahí es de querer, ¿sabes? Es que es tal cual. Hombre, obviamente, pues yo que sé, gente con depresión, por dolores crónicos y no sé qué, y que está tomando antidepresivos y luego opiáceos para el dolor y tal, pues igual necesita su ayuda. Yo ahí no me meto, pero yo sinceramente vi que no y que. Es que creo que el duelo es que una cosa que me chocó hace unos años, bueno, hace 2 años, aquí se quemó un edificio en Valencia, no sé si se quemó entero, y entonces salió en prensa que salía una psicóloga explicando que la pérdida de una propiedad, de una vivienda, era equivalente a perder a un familiar de golpe. O sea, y decía, el duelo es el mismo. O sea, el proceso de Ujú. duelo era el mismo, ¿no? Y creo que el proceso de duelo, o sea, no soy psicólogo ni nada, creo que en el fondo es como es igual. O sea, uno será neuropatía, el otro será ha fallecido un familiar de repente y me he quedado sin trabajo, estoy en la mierda económica, lo que sea. Pero creo que ese foso, digamos, de mierda, ¿no? De duelo, porque es verdad que hay un punto, creo que es jodido, es equivalente, o sea, es el mismo, ¿no? O sea, es sal, háblate bien, combátelo, ¿no? Y quizás el punto a lo mejor, por lo que has dicho ahora, es como que a lo mejor hay un momento en que te ves, yo que sé, hablándole a tu mujer o a tus amigos y dices, espera, este no soy yo, Sí, ¿no? es algo así, sí, es algo así. También es cierto que hay cierta preparación. Por eso digo que en mi caso personal influye mucho lo, lo, lo propedéutico que tú hayas sido o lo proléptico. Son dos palabras muy raras, las voy a traducir. Por ejemplo, Te iba a decir eso. yo voy a dar una ponencia sobre un tema y una herramienta de la retórica es utilizar la prolepsis, es decir, propedéuticamente, hacerme una preparación previa a las objeciones que me pueda lanzar el interlocutor. Vale. Es una preparación proléptica. Estarán pensando que lo que acabo de contar es imposible de llevar a cabo. Ya lo he pensado yo, pero no, miren, ¿sabes? Antes de que te Sí, lance la objeción, vale, vale, está claro. entonces, en el caso aplicado a lo que estamos hablando de vivir el duelo, yo, por lo que sea, por mi forma de ser, por ser muy friki de mis cosas, yo qué sé, pues yo siempre soy de los que va por el monte y dice, iba con mis hijos de 3 años, les hacía caminatas de 12 y 13 kilómetros, que casi que no me han quitado la custodia porque vamos, porque éramos. Y aquí hay víbora cornudas. Sabemos que en estos montes de Burgos y si me pica a mí, pues me va a joder, pero a un niño de 3 años le va a matar y tal, como si fuera ¿sabes? No es mortal para un cuerpo grande, pero Mm. ¿qué haría yo? Entonces vas ahí como, si pasa esto, yo hago esto, si pasa, y casi nunca pasa nada, pero la una o dos veces que en 20 años te pasa algo, de repente reaccionas como súper rápido, porque es algo así como que lo has tenido pensado previamente. No Mm. puedes ponerte ahí a decidir, tienes que tenerlo decidido, es algo como se entrena en el ejército, los bomberos y tal. Hay una charla TED muy, muy interesante que a mí me gusta mucho, How to Stay Calm When You Know You'll Be Stressed. ¿Cómo mantener la calma? Si yo sé que si me pasa esto voy a estar estresadísimo, bueno, pues entrenarlo fake antes. Y respecto de esto igual, yo ya tenía dolores, ya iba yo pensando, joder, si esto a mí me termina jorobando la vida, ¿cómo haría yo? Ya. Entonces ya iba, ¿sabes? Pero esto llámame friki. ¿Y eso lo tenías como entrenado? Pues más o menos sí. Quiero decir que lo iba como preparándome el terreno antes de que me pasase el problema, porque si luego pasa, pues a ver cómo lo enfrentas ahí. Me acuerdo en la unidad del dolor que te dan tantos opiáceos que había días que yo recuerdo, lo que recuerdo es
que me ponía mi mujer entonces el desayuno delante, porque yo estaba completamente drogado, ya te lo digo, con opiáceos. Me hacía el desayuno y me ponía, pues eso, el café y un bizcocho, venga. Y según me retiraba el plato del café, me ponía la cena. Digo, pero si se acabó de desayunar. Han pasado 2 minutos, Ya, pues. Yo pensaba que estaba loca. Y dice, ya, no, no, ya. ha pasado el día entero. Y ni te has enterado. Hostia, Era flipante, era flipante. Sí. hostia, hostia. Entonces, tú imagínate esa situación, era como de, digo, pero está loca, pero que si acabo de coger el café. Es que para mí es un recuerdo súper real de ver una cosa consecutiva a la otra. Y Hostia. que te digan que no, que ha pasado todo el día. Ya, ya, ya.